6:47 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Les pedimos excusas, no pudimos conectarnos con el doctor Hernán Salgado Pesantes, quien se había comprometido una entrevista con la revista de Opinión Democracia. Vamos a saludar al doctor Stalin Raza, jurista, y lo planteamos el tema que tenemos en agenda, que cómo debiera dirimir la Corte Constitucional la situación del Consejo de Participación Ciudadana, que ha incumplido con sus deberes en medio de una debilidad institucional, un funcionamiento absolutamente irregular, y hoy se habla de la posibilidad de que esto termine con un fallo, incluso determinando la salida de estos consejeros. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué debiera hacer la Corte luego de escuchar a los diversos actores, la Corte Constitucional, actores relativos a este incumplimiento del Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día, doctor Stalin Raza. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Yo creo que es importante empezar por establecer cuál es la génesis, cuál es el origen de este problema. Y en el origen de este problema tiene también que ver, y tiene todo que ver, la propia Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional no desconocía, cuando expidió su sentencia, los problemas internos que se venían ya presentando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el mes de febrero del año 2022, hay una disputa por el control por la presidencia y la mayoría de ese consejo, entre una mayoría y una minoría que se conocen y se desconocen recíprocamente. Así que en septiembre del año 2022, que la Corte expide su sentencia, no era para la Corte desconocido aquello. Y sin embargo, la Corte Constitucional lo que hace es darle una disposición de carácter genérico, bastante ambigua. Le dice que proceda a la designación, a la selección y a la designación del presidente titular del Consejo de la Judicatura de manera célere. Pero no le dice qué significa célere, cuál es el concepto, cuáles son los criterios que deben ajustar esa celeridad, cuál es el tiempo en el que debe realizar, cuáles son las condiciones en las que debe realizar. Recordemos que la Corte Constitucional conoce todos los días acciones por incumplimiento de sentencias de personas o de jueces que le envían los procesos y le dicen: señores, no se han cumplido con las sentencias expedidas dentro de las garantías jurisdiccionales. Y la Corte exige que para obligar a ese cumplimiento es necesario que las obligaciones establecidas en la sentencia sean concretas, sean específicas. Pues la Corte misma en esta ocasión lo que hizo fue todo lo contrario, estableció un criterio amplio y genérico de celeridad. Pero algo adicional, en lo que también tiene responsabilidad la propia Corte Constitucional. Esto se trataba de un caso en donde el doctor Álvaro Román estaba reclamando por la vulneración de sus derechos, porque él creía tener derecho a ser él, el designado como vocal titular del Consejo de la Judicatura, porque renunció la doctora María del Carmen Maldonado. Y al repararle los derechos propios, individuales, del doctor Álvaro Román, a la Corte no se le ocurre otra cosa que repararle diciéndole que la sentencia en sí misma es una forma de reparación. Reconocerle $5,000 de indemnización en equidad al doctor Márquez y que el Consejo de la Judicatura le ofrezca disculpas públicas. Y de pasito, como no quiso la Corte Constitucional reconocerle que él es quien tenía derecho a ocupar la vocalía titular del Consejo de la Judicatura, de pasito se le ocurre resolver el problema institucional dando una disposición genérica para que el Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte sabía que ya venía en problemas, designe de manera célere a su reemplazo. Esto no exime, por supuesto, la obligación que tenía el Consejo de Participación Ciudadana de hacer el proceso de designación y de selección, que no se lo ha hecho. Pero que no se lo ha hecho, entre otras cosas, porque gracias a esa propia crisis institucional, el Pleno no ha podido funcionar con los 7 integrantes, ha funcionado solo con 4 que han estado o han estado ausentes o han estado oponiéndose a las decisiones y obstaculizando esas decisiones. Creo que por ahí va un primer análisis del por qué llegamos a dónde llegamos y por qué es que hasta hoy
no está designado el vocal titular del Consejo de la Judicatura. Doctor Stalin Raza, con esas consideraciones, ¿cómo debiera actuar la Corte Constitucional, en donde usted ha señalado es parte del problema también, pero hay que tomar correctivos con una circunstancia? Estamos a puertas de las elecciones seccionales, la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana precisamente, y también la consulta popular en donde se plantea que se le quite funciones al Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, este momento virtualmente, incluso 5 de los miembros están en campaña electoral para la reelección. Virtualmente está paralizado este mamotreto de organización. Sí, este es el drama de esa institución que viene de tumbo en tumbo, ¿no? Pero a ver, la Corte Constitucional tiene la posibilidad, en esta etapa que está haciendo la verificación de su sentencia, tiene la posibilidad de modificar o de dar un sentido diferente a las medidas de reparación que dispuso en la sentencia. ¿Qué es lo que yo considero que podría destrabar el lío institucional? Y este problema de que se encuentran con licencia por el periodo electoral, y también el problema de que ya viene el nombramiento, la designación de los nuevos consejeros. En este mismo momento hay 2 consejeros titulares que no se encuentran con licencia: el doctor Ulloa y la ingeniera o doctora, no sé en realidad cuál es su cargo profesional, su título profesional, la consejera Almeida. Ellos son 2 consejeros que se encuentran principalizados y son titulares. Y por otra parte, hay 2 consejeros más que han logrado ser posesionados por la Asamblea Nacional, porque recordemos que de los suplentes, no todos aceptaron ser posesionados y solamente 2 han conseguido ser posesionados por la Asamblea. Es decir, existen 4 consejeros habilitados en este momento para poder sesionar, 2 titulares y 2 suplentes. Con 4 consejeros, ese consejo hace quórum y puede sesionar. Yo creo que lo pertinente en este momento es que la Corte Constitucional primero mantenga la terna que ya ha sido enviada por la Corte Nacional de Justicia. Sería un despropósito que se le vuelva a devolver a la Corte la terna para que elabore una nueva terna, con todos los líos internos que también tiene la Corte Nacional de Justicia para conseguir consensos, ¿no? Bien. Entonces, la terna debería mantenerse. Y luego debería la Corte disponer, en el término perentorio de 48 horas, lo que la Corte considere más prudente y célere, que se reúna ese pleno del Consejo de Participación Ciudadana y que los consejeros voten de manera positiva, útil, afirmativa o negativa, pero útil, no abstenciones, que voten por alguno de los 3 miembros de esa terna y finalmente se proceda con la designación. Y ahí sí, bajo sanción de destitución. Esta sería la salida más pronta, más rápida. La otra podría ser que la Corte decida destituir a los 7 consejeros, porque aquí yo creo que hay que diferenciar también, ¿no?, entre los 4 que sí hicieron algo, los 3 que no hicieron algo, o que decide destituir a los 7 o que decide destituir a los 3. Yo no creo que vaya a volver a cometer el error de la Asamblea. Yo creo que si la Corte se decanta por una destitución, destituirá a los 7. Y en ese caso tendría que revisar la medida que dispuso de la designación y reconsiderar cuál va a ser la posición del doctor Álvaro Román. Si quizás el doctor Álvaro Román es el candidato apto para poder asumir la presidencia del Consejo, la titularidad y por lo tanto la presidencia del Consejo, mientras llega el próximo Consejo de Participación Ciudadana y se hace la designación, además de acuerdo con las nuevas reglas, si es que entran en vigencia las nuevas reglas. Habrá que esperar el pronunciamiento en las urnas. Pero yo creo que lo más prudente es lo primero, que la Corte disponga que se reúnan ya los 4 que están habilitados y que hagan la designación. Bien, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, al doctor Stalin Raza. Muy buen día, doctor Raza. 6:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos directo. La entrevista que teníamos pendiente con un reconocido jurista, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, reconocido académico, expresidente de la Corte Constitucional, doctor Hernán Salgado Pesantes. Doctor Salgado, de su amplia experiencia, ¿cómo debiera dirimir la Corte Constitucional actual el destino de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Doctor Salgado, un gusto saludarlo. Muy buenos días, Miguel.
Saludo a toda la audiencia importante de este medio de comunicación y respondo inmediatamente. Estamos frente a una situación que no se esperaba, a una situación que realmente hace mucho daño a la institucionalidad del país. La Corte Constitucional, que está conociendo en este momento esta situación vergonzosa, tiene que sancionar enérgicamente. La Corte Constitucional es la única institución de justicia que está actuando adecuadamente, que está tratando de sacar la justicia del país adelante. Por lo tanto, tiene que sancionar drásticamente a los 7 miembros de ese dicho Consejo de Participación Ciudadana. Tiene que ser la sanción de la destitución, porque no es posible que esto acontezca. Miren ustedes, ecuatorianos, por favor, miren, de esos 7 consejeros que hay ahora, o 5, perdón, los 7, 4 están alineados con por un lado, y son los que se reúnen. Los otros 3, como no están de acuerdo, no se reúnen. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Entonces renuncie, pues si no estamos de acuerdo con los otros, renuncie. Y no que no se presenta a las sesiones, que no hace nada. Es decir, es pues una guerra sorda. Eso no se puede permitir en ningún país con institucionalidad, permite eso. O están todos diciendo su criterio, oponiéndose, está bien, opóngase razonablemente, pero no hacer eso. Y luego, ahora sí, ya no pueden hacer nada, porque de los 7, muchos se van ya por la reelección. ¿Por reelección a qué? A la desvergüenza. Ecuatorianos, ¿reelección a qué? De esta gente que va abandonando su puesto, su responsabilidad. No es posible que esto ocurra, no es posible. Entonces estos que van a la reelección, claro, y ya no pueden reunirse, y ahí dejaron todo votando. ¡Qué barbaridad! ¿Y a quién hacen daño, señores? ¿Al país? ¿A todo el país? Todos vemos absortos esta desinstitucionalidad que se da. Por eso es que yo creo que la sanción tiene que ser drástica. No pueden pasar estas cosas. Pero bien, permítame, don Miguel, permítame también extenderme a otros puntos que me ha llamado la atención bárbaramente. De estos 4 que están actuando, estos no están realmente en el puesto, no están. Un juececillo, digamos así, ignorante, de este señor Lindao, les devuelve declara que ha violado derechos y en consecuencia está mal la destitución que hizo el juicio político y en consecuencia que vuelvan a eso. Y todavía que pida disculpas la Asamblea Nacional. ¿Qué juececillo tan ignorante? Discúlpenme, ecuatorianos, usar estas frases, porque esto no es aceptable. Ese señor es un lego jurídico constitucional. ¿Cómo es posible que un juececillo venga a ordenar al primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, a aquellos que han salido bien o mal por la votación popular? ¿Cómo es posible que este juececillo venga a ordenar que respondan a los otros que eso está mal y todavía que pidan disculpas? ¿De dónde sacó esta barbaridad? Yo he estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí sí, el órgano supranacional, lo que se juzga es al Estado, al ente estatal, no a personas. Y entonces ahí sí se pide al Estado que si ha violado derechos fundamentales, entonces pida disculpas. Pero es allí, órgano supranacional. Eso no puede darse dentro del país, entre nosotros, órganos internos. No puede ni la Corte Nacional, ni el Consejo de la Judicatura, ni
también diría ni la Corte Constitucional puede ordenar que se pidan disculpas a nadie. Eso hay que respetar. Lo que hay que señalar es que es válido o inválido el acto que se ha realizado. Y entonces aquí, vea usted lo que hacen a la Asamblea Nacional, este buen ciudadano, o mal ciudadano, diría yo en mi criterio, este señor Saquicela que está al frente de este órgano. ¿Cómo va a aceptar tal barbaridad? Supongamos que haya habido una inconstitucionalidad en este juicio político. Supongamos, hubo inconstitucionalidad por tales y tales motivos. Muy bien, para eso está el órgano constitucional, no un juececillo cualquiera. Ningún juez del país puede actuar allí. Es la Corte Constitucional que tiene que ir. Entonces estos 4 que fueron destituidos, violando sus derechos, debían acudir a la Corte Constitucional y presentar ahí su demanda de inconstitucionalidad de la destitución que acaban de ser objeto. Eso es lo que se debe hacer. Cuando yo estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Perú se dio un caso interesante, jurídicamente interesante, más o menos en este sentido. A varios miembros, creo que eran 3, del Tribunal Constitucional peruano, el Congreso peruano los destituyó y habían violado sus derechos. Ellos fueron finalmente a la Corte, al órgano supranacional de la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí se les reconoció la violación, allí se les restituyó al puesto que tenían estos miembros del Tribunal Constitucional de Perú. Eso es lo que se hace. Eso es lo que la jurisprudencia internacional señala y que debemos todos tomar esa jurisprudencia porque estamos íntimamente relacionados con todo aquello. Pero no ir donde un juececillo para que este o cualquier otro juez vuelva a oponerse a la destitución de un cuerpo que no merece estar allí. Un cuerpo que, bien o mal, ya fue destituido. Claro. Doctor Hernán Salgado. Vea usted, y perdone insistir, esto de pedir disculpas, qué barbaridad. Menos mal que ya esto se dejó de lado. Ya no, qué disculpas a nadie. Entonces, quiero concluir diciendo que aquellos 4 que se creen que están actuando, están destituidos. No, nadie los ha devuelto al cargo, nadie. Ese juececillo de Colimes no puede haberlo hecho. Doctor Hernán Salgado, al ser usted categórico y claro de que deben ser destituidos y sancionados drásticamente los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿en qué debe quedar el acto que ha llevado a esto, la negligencia de no designar al representante de la función judicial que debiera presidir el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿En qué debiera quedar ese acto? Inmediatamente llamar a los suplentes para que se posesionen los suplentes de estos 7 consejeros y para que ellos actúen. Creo que de los 7 sí habrán unos 4 así mismo que puedan actuar con buena voluntad, con patriotismo, y entonces inmediatamente tomar la terna, porque así mismo otro problema, ¿qué es eso de rechazar ternas? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacan esa cosa? Ellos no nada tienen que hacer en eso. Ellos lo que debían ver es que esa terna estaba compuesta de personas honorables contra quienes no ha habido objeción ninguna, han cumplido los requisitos y debía pues entonces designarse a quien será el presidente del Consejo de la Judicatura, que es otro órgano que debe ser eliminado de la institucionalidad del país. El Consejo de la Judicatura no ha servido para lo que la doctrina constitucional señala, no ha servido en el Ecuador. En otros países parece que sí, en el nuestro no. Por lo tanto, entonces, los suplentes debieran actuar para solucionar este impasse.
este grave impasse. Mientras tanto, el señor Morillo, otro señor que no ha sabido actuar bien, otro señor que dio muestras de una irresponsabilidad enorme cuando destituyó Morillo y Murillo, cuando los dos destituyeron al presidente Saquicela de la Corte Nacional. Lo destituyeron, recuerde usted, o lo sancionaron, perdón, por 2 meses. 2 meses de sanción. ¿De dónde toman ese sancionamiento drástico? No me interesa que la persona que esté allí, si es el señor Saquicela o no, no me interesa. Lo que me interesa es que es la cabeza de la función de la justicia ordinaria. A la cabeza de la justicia ordinaria no se le puede tratar de esa manera. Ve usted el daño que la constituyente de Montecristi hizo al suprimir a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia sabía actuar con ponderación, con firmeza, con carácter personal que cada miembro debe tener. Esta Corte Nacional está fallando muchísimo. Y asimismo, entonces, el Consejo de la Judicatura, que es dizque el órgano mayor de la justicia ordinaria, es una vergüenza. También ese órgano debiera ser eliminado. Eso hubiera sido una buena pregunta para los ecuatorianos que hubiera hecho la presidencia de la República y no lo ha hecho. Esa, aunque sea discutible. Recuerden, ecuatorianos, que ya hace algunos años el doctor Dávila y el doctor Seraquibe obtuvieron esas listas de firmantes para pedir a la Asamblea Nacional la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ese órgano, ¿para qué sirve? Para estos embrollos, para estos egoísmos antipatria. No puede ser. Eso también era de eliminar ya de una vez por todas. Ahora vamos a ir a la consulta a decirles que al menos dejen de ellos intervenir en la nombramiento de altos funcionarios del Estado. Yo estoy consciente de que eso no va a solucionar el problema. No va a solucionar, porque la Asamblea también está muy mal. Allí se dejan llevar por sus ideologías. Y yo estoy calificando que estas ideologías son antipatria, porque esto no va en contra de un partido o de otro. Esto va en contra del Ecuador entero. Por lo tanto, entonces, no es posible que este órgano subsista, y va a ser difícil que la Asamblea Nacional también haga los nombramientos. Va a ser difícil. Consecuentemente, no queda otra alternativa que este momento la sanción de la Corte Constitucional a los 7 consejeros y esperar el pronunciamiento popular respecto del futuro de esto que ha sido calificado como un mamotreto que no ha servido cívicamente al país, como ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Salgado. Así es, así pienso yo al menos, ese es mi criterio, tomado de la experiencia. Aquí permítame hacer otra digresión. La Constitución actual hizo muy mal en poner cualquier edad para ir a la Corte Nacional. Cualquier edad. Nosotros podemos tener 35 años y ya estar en la Corte Nacional de juez del máximo organismo. No se puede. Tiene que haber experiencia. Al conocimiento jurídico tiene que acompañar siempre la experiencia. Esa experiencia que nos va enseñando a saber actuar, a saber proceder en todos los casos. Y un juez del máximo órgano de la justicia ordinaria, como es la Corte Nacional, tiene que tener pues más de 45 años de edad. Eso se exigió a la Corte Suprema anterior, y a las anteriores en general fueron 45 años de edad cumplidos. No pueden también personas de 35, 40 años ya estar allí. Eso ha sido, hemos considerado siempre, los más viejos como yo, hemos considerado que llegar a la Corte Suprema era la máxima culminación de una carrera bien llevada dentro de la justicia.
Ahora no, ahora puede ser cualquier edad también. Eso he visto yo con esta nueva terna. Pero bueno, está dentro de la Constitución, ¿no? Está dentro de la Constitución, que también allí se equivocaron los constituyentes, cualquier edad. Vayan los jóvenes, vayan con sus ímpetus, con sus... todavía falta un equilibrio emocional que solo los años le va dando. Y la experiencia, señor Valdivieso. Así es. Bien. Pereira, perdón. Sí. Queremos agradecer la atención al doctor Hernán Salgado Pesantes, un reconocido jurista, expresidente de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia, por su valioso aporte. Siempre el aporte que recibimos en este hecho de coyuntura y esta acción del Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Salgado, un gusto saludarle. Muchísimas gracias, don Miguel. Muchísimas gracias y un buen día para usted y para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día. El doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el académico experto en temas de seguridad, el doctor Daniel Pontón, cómo bajar la violencia en el país. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo en nuestra página web www.cne